Muy buenas tardes, mi nombre es Alexis Guevara Melo y hoy vamos a hablar de la evolución de la educación sostenible desde horizontes críticos. Iniciamos con el desarrollo sostenible. El concepto de desarrollo sostenible, según el informe Brundtland 1987, expresa la importante idea de que hemos de satisfacer nuestras necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Encontramos algunos criterios operativos para el desarrollo sostenible. El primero, principio de irreversibilidad cero. Segundo, principio de la reducción sostenible. Tercero, principio del vaciado sostenible. Cuarto, principio de la emisión sostenible. Quinto, principio de la selección sostenible de tecnologías. Y sexto, principios de precaución. La pregunta clave es, ¿qué es la educación sostenible? Según la UNESCO, la educación sostenible se trata de un enfoque holístico de la educación que dota a los educandos de todas las edades, de todos los conocimientos, las competencias, los valores, la capacidad para tomar decisiones con conocimiento de causa y para actuar con responsabilidad, con miras a proteger el medio ambiente y promover un desarrollo económico, así como las sociedades justas e igualitarias. ¿Sí? Aquí miramos el proceso histórico de la educación sostenible, 1300 a 1400. Aquí surge el clímax de la deforestación de Europa Central. Tuvo lugar entre 1300 y 1350, donde aparece la cultura agraria en colisión directa con los límites de la capacidad de carga de los ecosistemas. Se presenta hambrunas de los años 1309 a 1321 y en 1351 la ecocatástrofe más grande de Europa. De 1401 a 1600, el señorío de Bludenz en Austria decretó en 1456 sobre los pastizales, para que disfrutemos nosotros, nuestros herederos y los que vienen después de ellos. El derecho particular del condado de Kirbuk, Suiza, de 1536, se estipuló allí que los agricultores no podían usar más leña y madera del bosque local de la necesaria para poder sobrevivir. En 1601 a 1700, Hans Carlowitz vio los peligros de negar la sostenibilidad. De 1701 a 1800, la crisis fundamental de la sostenibilidad a fines del siglo XVIII, que fue la revolución industrial. ¿Sí? En 1970 y 1979, exactamente en 1972, la conferencia de Estocolmo de la ONU es un hito crucial, ya que da una dimensión política al tema ambiental a nivel global. La educación ambiental en 1977, la conferencia intergubernamental de Beasley definió los principios de la educación ambiental. ¿Sí? De aquí han venido surgiendo desde 1901 a 1969, donde en 1933 se establecieron parques naturales en África. En 1956 el enfoque solo se basaba
en la preocupación en el desarrollo económico. No tenían otro enfoque. En 1968 se hizo un estudio comparativo sobre el medio ambiente en la escuela, ¿sí? En 1969 hubo un derrame de petróleo en California, lo que provocó que se celebrara el Día de la Tierra. En 1801 a 1900, una revolución energética y social metabológica que empezó en el sistema de energía solar, basado en la madera por un sistema eh, postagrario, basado en la energía fósil del carbón, de piedra, posteriormente del petróleo, ¿sí? Continuando con el proceso de la educación sostenible en 1980-1989, precisamente en 1980 se crean los primeros grupos ecologistas de Latinoamérica y en el mismo año también se incorporaron temáticas en los distintos niveles escolares. En 1983 se creó la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. En 1987, durante el Congreso Internacional de Moscú, se definieron las directrices de educación ambiental para los años 90. Entre el 2000 y 2010, exactamente en el 2000, hubo un tercer Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental. En el 2002, la ética ambiental y el desarrollo sustentable. El Ministerio del Medio Ambiente de Colombia, en colaboración con el Consejo de la Tierra y con la ética, se llevó en Bogotá. En 2005, impartió un primer módulo de educación ambiental. ¿Sí? En 1990 a 1999, la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos en Jometien. En 1992, primer Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental. Se realizó en Guadalajara, México, un lema, una estrategia para el futuro. Dio inicio para el desarrollo de la educación ambiental en la región, ¿sí? En, en el 2015, ya a la actualidad, en el 2012, la Cumbre del Río, donde los participantes se unen 20 años después para dar forma a la manera de que puede reducir la pobreza, fomentar la equidad social y garantizar protección del medio ambiente. En el 2014, la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la educación para el desarrollo sostenible. En el 2019, perdón, una nueva ley general de educación pública en el diario Oficina la Federación, ¿sí? De aquí pasamos al rol de América Latina en la educación sostenible. El rol de América Latina en la educación sostenible es el de liderar la transformación educativa enfocándose en la educación ambiental como el eje central de la inclusión social y la equidad y la resiliencia ante desafíos ambientales y sociales. Aquí podemos identificar qué es la calidad de resultados de aprendizaje, la innovación y colaboración, la resiliencia educativa. Aquí se presentan desafíos y oportunidades en toda Latinoamérica. La educación ambiental con un enfoque social, las brechas de acceso y la equidad. Las estrategias del buen vivir, que son fundamentales, ¿sí? También tenemos las ODS en Colombia, que son las que definen la nueva Agenda de Desarrollo Global hacia el año 2030. Se trata de un conjunto integrado de objetivos globales, voluntarios
y de aplicación universal que buscan un equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible, con el propósito de alcanzar mayores niveles de bienestar en el mundo, orientados por el lema no dejar a nadie atrás. Son 17 objetivos que están enfocados justamente al desarrollo sostenible, ¿sí? La educación sostenible abordada desde una postura crítica. Aquí encontramos 6 aspectos, ¿sí? El primero es el análisis de las causas estructurales. El segundo, el énfasis en la justicia social. El tercero, la integración curricular. El cuarto, pensamiento crítico y sistémico. El quinto, la transformación social. Y el sexto, la educación como herramienta de transformación social, ¿sí? Esto es la educación sostenible. Frente a esto, se llega a unas conclusiones donde se puede concluir que a lo largo de la historia la educación sostenible ha tenido diferentes perspectivas y definiciones según las problemáticas y necesidades de cada época. Sus orígenes se remontan a la demanda de los recursos naturales, haciendo que sea necesario regular el uso seguido por efectos de esto, ¿sí? Además de la búsqueda de nuevos para buscar el bienestar de cada persona de las